Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Filipenses 4, verso 8, y vamos a leer este único versículo de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te damos gracias, Padre querido, por todas las bendiciones, por el tiempo de alabanzas que hemos podido tener. Y ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos, y que nosotros podamos ser enseñados por tu palabra, instruidos, fortalecidos, corregidos, y que, Señor, seas tú haciendo un cambio en nuestras vidas, que podamos obedecer tu voz y que aprendamos que cuando tú controlas nuestros pensamientos, que cuando tú controlas nuestra vida, en ti somos más que vencedores. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como decía hace unos instantes, hoy estamos cerrando este paso de brecha, este mini estudio, si le podríamos decir, acerca de Filipenses 4:8. ¿Por qué? Porque vamos más adelante a volver a tocar esto cuando hablemos acerca de una de las armas o una de las partes de la armadura del cristiano, que es, la Biblia dice, calzados los pies con el evangelio del apresto de la paz. Pero es importante que usted y yo entendamos que cuando Cristo controla nuestros pensamientos, va a haber un cambio en nuestras vidas. Y quiero que empecemos analizando esto, que la victoria o la derrota dependen de quién controla nuestros pensamientos. La mayor área de pecado en la vida del creyente no es la de las acciones, sino la de los pensamientos. Porque usted, antes de hacer una acción, usted primeramente lo piensa. Recuérdese lo que el Señor Jesús enseñó. Cuando Él nos trajo, como decir, un mayor énfasis de lo que es la ley. Porque Cristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y en Él se cumple verdaderamente la ley. El único que ha podido cumplir la ley es Jesucristo. Y Él es el fin de la dispensación de la ley. Con Él, o con su sacrificio, empezó el tiempo, la dispensación de la gracia. Pero no significa que nosotros no debamos amar la ley. Porque los 10 mandamientos en eso se basan, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la base de la ley es el amor. Entonces, usted y yo, en amor a Dios, amamos su ley. Pero Jesús dijo, mira, que cualquiera que ya mira a una mujer para codiciarla, y quiero que me entienda esto de codiciarla. ¿Cómo podríamos analizar esto de codiciarla? Usted va por la calle y usted va en una dirección, vamos a poner sur-norte, y viene una mujer en la dirección contraria. Tal vez la mujer, su forma de vestir, o tal vez su físico es atractivo, es llamativo y le llama la atención. Usted no puede evitar mirar a esa mujer. Pero cuando usted sigue avanzando y luego ella se cruza, y si usted da una mirada para atrás, que eso es algo muy común mayormente en los hombres, ¿qué pasa? A veces nosotros miramos para ver algo más y ya estamos codiciando. Y eso, aunque no es un acto físico o no es una acción que se la podría decir tangible, el Señor Jesús dijo que ya eso ya era pecado. Por eso vuelvo a leer esta frase con la que empecé. La mayor área
del pecado en la vida del creyente no es la de las acciones, sino la de los pensamientos. Esto lo dijo el predicador Dwight Pentecost. Y cuando Cristo, el gran vencedor, controla nuestros pensamientos, la victoria es segura. Por eso, antes de entrar en este último mensaje, quiero que repasemos las características del pensamiento controlado por Cristo. Primeramente, veíamos que el poder de lo verdadero, el poder de lo honesto, el poder de lo justo nos va a hacer testigos poderosos. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que usted y yo nos sepamos toda la Biblia, pero no la vivimos? Si nosotros queremos predicar el Evangelio, la gente va a decir, tú no vives lo que predicas. Y eso es algo muy importante. Y eso es algo que en los últimos años muchos grandes siervos de Dios han descuidado. Pueden tener un magnífico sermón, un magnífico bosquejo, una excelente enseñanza, pueden tener mucho conocimiento. Pero si nosotros, y no solamente los predicadores, sino los creyentes de banca, cada cristiano, no vivimos lo que la palabra del Señor enseña, somos como metal que resuena, somos címbalo que retiñe. Por eso, ¿qué es lo que tiene que caracterizar a un verdadero testigo poderoso del Evangelio del Señor? Lo verdadero, lo honesto y lo justo. Pero también veíamos que el poder de lo puro, de lo amable, lo del buen nombre, nos da un poderoso testimonio. Podemos ser testigos fieles del Evangelio, pero nuestras vidas testifican la obra de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque va a decir, ese joven, o ese señor, o esa señorita, o esa familia, su forma de actuar la viven en pureza. Esa joven llegó pura al matrimonio. Ese varón, ese joven llegó puro al matrimonio. Esa persona, cuando los demás se portan mal, no actúa contenciosamente, sino que él es amable. Y todo esto, todo lo que él hace, la gentileza, amabilidad, las buenas obras, traen buen nombre, testifican la poderosa obra de Dios. Por eso quiero cerrar este mensaje mirando dos cosas. El poder de la virtud y la alabanza nos cambia. Miren lo que dice al finalizar, porque nos hemos quedado hasta todo lo que es de buen nombre. Dice la parte final del verso 8, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios quiere que usted aprenda a cultivar virtudes, el poder de la virtud. Cuando nosotros vamos o retrocedemos, podríamos decir en este caso, a la carta a los Gálatas, 2 cartas antes a la carta de los Filipenses. Usted llega a Gálatas y Pablo primeramente le expone un poco de cosas malas, que Pablo las denomina las obras de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista larga. Y si usted analiza esta lista larga, usted va a encontrarse que muchas de esas cosas, tal vez no todas, pero muchas, usted las ha practicado o las ha querido practicar. Tal vez no las ha podido practicar porque no se le dio la oportunidad. Tal vez usted nunca cayó en una borrachera porque tal vez no tenía el dinero, no tenía ese tipo de amistades. Pero usted en su mente tal vez algún día, ¿qué será? ¿Cómo será una borrachera? Me gustaría. Tal vez usted no ha practicado una orgía, pero usted tal vez dirá, a mí cómo me gustaría. Pero si usted practicó todo eso, pero vino a Cristo, Cristo quiere cambiar su vida y quitar toda esa basura, y quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres que damos el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo alberga virtudes. Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Por eso es importante el poder de la virtud, pero también es importante que seamos hombres de alabanza, porque la alabanza nos cambia, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Él no está buscando solamente personas que asistan. Él está buscando corazones que se rindan en adoración. Y primeramente veamos que la virtud, la victoria y la virtud nos cambia. Dice, si hay virtud alguna, mire, si hay virtud alguna, debemos buscar virtudes en otros, porque los que buscan faltas se convierten en criticones. Muchas veces nos estamos centrando, el hermano es así, el hermano es asado, o mira el vecino cómo se comporta, o comenzamos a mirar dentro o fuera de la iglesia y lo que vamos a ver es hombres imperfectos. Ni el más gran predicador alcanzó la perfección aquí en la tierra. El único que fue y es totalmente perfecto es Jesucristo. Usted puede ver en los grandes santos del Antiguo Testamento, en los grandes hombres de la iglesia primitiva, en los grandes líderes que se han levantado a través de los tiempos. Y no digo que no tengan virtudes, pero todo eso ha sido porque Dios se los ha provisto. Pero de ahí nosotros somos carne. Sin Cristo no somos nada. Por eso no se centre en las personas, no se centre en los errores. Si usted ve alguna virtud en algún hermano, imítela. Pablo enseña eso. Pablo siempre nos enseña. Y eso es algo bueno. Que usted imite lo bueno. Que usted se junte al lado de personas que sean de bendición para su vida. Si usted conoce un creyente maduro, una mujer de Dios madura espiritualmente, si usted conoce un siervo de Dios que verdaderamente vive la palabra, no le digo que sea perfecto, es probable que usted le vea muchas fallas, pero no se centre en las fallas. Si usted le ve falla, ore. Si usted puede darle una palabra de consejo, pero si usted ve alguna virtud, en esto piense e imite. Es importante que nunca permitamos que nuestras mentes se alimenten como buitres carroñeros de lo perverso, de lo inmundo y lo profano de la carne. Esto decía el gran predicador Ironside. Es importante que usted y yo no nos alimentemos de esto. Nosotros no somos animales carroñeros. Los animales carroñeros se alimentan de lo putrefacto. Usted y yo tenemos que alimentarnos de la palabra viva. Las iglesias que construyen sobre fallas deben esperar terremotos. Si usted está construyendo en las fallas de un creyente, mirándose, enfocándose en las fallas de un X o Y siervo de Dios, usted va a ser derribado. Pero la Biblia nos dice que nos dejemos de concentrar en lo que hace el diablo. Sí. Mire, si nosotros, no quiero que volcarme esto el mensaje, pero si nosotros miráramos al gran hombre de Dios, aquel hombre que era conforme el corazón de Dios, pero si él fuera el modelo, hace rato la iglesia ya hubiera dejado de ser iglesia. Porque un día el gran hombre de Dios, David, aquel hombre que era conforme el corazón de Dios, le falló a Dios y cometió algo muy grande, muy grave. Pero aquel hombre fue corregido, fue exhortado, fue llamado la atención y se humilló. ¿Y qué pasó? Él volvió a los caminos del Señor, halló misericordia, fue restaurado y lo conocemos como aquel dulce cantor de Israel, el gran salmista David. Por eso no se enfoque en lo que hace el diablo. Pongamos nuestros ojos en lo que hace Dios y demos gracia. La iglesia, a pesar de las dificultades y de que la iglesia no es perfecta, sino que se está perfeccionando hasta la venida de Cristo, ha hecho grandes avances. Ha sido detenida, pero más poderoso es el que ha estado en nosotros que el que esté en el mundo. La iglesia que empezó en Jerusalén se ha extendido por la faz
de la tierra, ha llegado a muchos lugares y nos falta llegar a muchos lugares. Por eso enfoquémonos en alguna virtud. Si usted ve en algún siervo de Dios una virtud, enfóquese, aprenda y nútrase de la palabra del Señor. Pero también quiero que veamos el poder y la alabanza nos cambian. El poder y la alabanza nos va a cambiar. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer de alabanza. Dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Se nos llama a unirnos a los que alaban. Deje de hacer mímicas y empiece a alabar. Si usted no se sabe una alabanza, no pasa nada, se aprende. Pero hace unos días atrás veía un programa donde había un chico que él decía que él no sabía cantar. No sabía cantar. Él estaba en el colegio y usted sabe que ciertos días en el colegio se canta a veces el himno nacional o el himno del colegio. Bueno, en este colegio, en esta unidad educativa tenían que cantar el himno de su colegio, creo que era el primer día de la semana de estudiantes, que es el día lunes. Bueno, cuando el chico estaba allí, él hacía que cantaba, pero no cantaba, hacía mímica, porque él decía que tenía mala voz. Y la joven que dirigía el coro, ella se percató de esto, se dio cuenta que su compañero de clase hacía mímica y terminada la hora de clases lo llamó aparte y le dijo, ¿por qué tú haces esto? Es que si yo cantara, mis compañeros se burlarían de mí. Y ella le dijo, a ver, canta algo. Y verdaderamente el joven tenía una pésima voz. Le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a darte clases, vamos a estar repasando 1, 2 y 3 veces el cántico hasta que te salga bien, hasta que no sea tan horroroso, que sea algo pasable. Y el joven practicó 1, 2, 3, 4, 5 veces. Toda esa semana estuvo practicando hasta que llegó la siguiente semana y cuando era de cantar el himno de su colegio, él lo cantó y no cantó mal. No cantó perfecto, pero cantó mucho mejor de lo que él esperaba. Y aquella joven se alegró por el progreso que había visto en su compañero. ¿Cuánto más se agrada a Dios de los que le alaban de corazón? De los que verdaderamente le glorifican a Dios, de aquellos que rinden su vida dentro y fuera. Deje de hacer mímica y empiece a alabar a Dios, porque el resultado será poder. Cada cristiano debe ser una alabanza ambulante, debe ser un instrumento para la gloria de Dios. Las alabanzas ven más allá de los problemas actuales. Los que alaban ven más allá de los problemas actuales. Ellos miran a Dios, quien tiene el control y merece nuestra alabanza. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, él dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y para qué fuimos llamados? Para ser instrumentos para su honra y para su gloria, para ser transformados a su imagen, para ser verdaderos adoradores. Dios está buscando no músicos, pero si usted tiene el talento de la alabanza o de la música, póngalo a los pies de Jesucristo. Y cada vez que el Señor le dé la oportunidad de alabarlo, usted dele la gloria al único que se merece la gloria. El único que se merece la gloria es Dios, porque fue Dios el que le dio el talento. Tal vez usted lo pulió, pero si usted no hubiera tenido el talento, por más que usted hubiera ido a la mejor academia, si hubiera buscado los mejores instructores, Dios le dio una voz. Pero no solamente se trata de cantar con la voz, que nuestra adoración salga de un corazón que se entrega a Cristo. Pablo tenía un problema. Habían 2 hermanas. Mire lo que dice ahí mismo en Filipenses, capítulo 4, el verso 2. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire, en muchos países se celebra el Día Internacional de la Resolución de Conflictos.
Su propósito es alentar a las personas a hacer uso de la mediación, del arbitraje, más que el sistema legal para resolver sus diferencias. Nosotros como seguidores de Cristo no somos inmunes a los conflictos. Necesitamos aprender a resolver nuestros acuerdos de manera que esto traiga honra y alabanza a Dios. Se ha dicho que la pelea en las iglesias son las peores, tal vez porque estallan entre personas que profesan que su fe se basa en la unidad y el amor. Y muchos cristianos han quedado tan heridos que muchos cristianos a veces por una discusión, por una pelea, por una división, se alejan de la iglesia y jamás regresan. En la Biblia vemos que se menciona a estas dos personas. Esto que estaba pasando en la iglesia de Filipo no traía alabanza. Nosotros tenemos que aprender a ser instrumentos para la alabanza. A veces usted va a tener diferencias con un hermano de banca, con el pastor, con el que está al frente. Pero busquemos la reconciliación, porque esto es lo que la Biblia menciona. Mire que expresamente nombra a Evodia y a Sintique y se las instan a que resuelvan sus diferencias, sean de un mismo sentir en el Señor, en vez de dejarlas solas para que arreglen sus disputas. Pablo apeló a un colaborador de confianza para que ayudara a que estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Mire, dice que estas dos mujeres, Evodia y Sintique, habían combatido juntos con Pablo, es decir, que habían predicado el Evangelio. El día de ayer falleció un músico de carácter cristiano, es decir, un cristiano que cantaba. Él se llamaba Ulises Gervallade. Él formó allá por finales de la década de los 90, principios de los 2000, principios del nuevo milenio, un grupo llamado Rescate Band. Era un grupo de música de carácter como rock, pero trataba de traer un mensaje acerca de Cristo. Como todo ser humano tenía que haber tenido muchos errores, pero anhelaba conocer y hablar de Cristo. Hace algunos años él grabó una música junto con el cantante cristiano Alex Campos, un cristiano cantante de Colombia. Pero Alex Campos el día de hoy, porque hoy se está dando la noticia a conocer porque Ulises Gervallade falleció anoche, ya de noche, horas de la madrugada o a final de la noche en Argentina. Entonces hoy día ya se hizo público y comenzaron diferentes medios cristianos evangélicos a transmitir su nota de condolencia. Uno de ellos fue Alex Campos. Y Alex Campos decía, nosotros empezamos mal. Él llegó a Colombia, íbamos a presentar un concierto y nos empezamos a pelear por un aparato, por un instrumento, por algún tipo de amplificación. A veces los músicos no se dan cuenta que la gloria es de Dios. Decía Ulises junto con su grupo, nosotros somos la mejor banda de Argentina. Decía Alex con su grupo, nosotros somos la mejor banda de Colombia. Y ese día presentaron su concierto, pero hubo un altercado entre ellos. Pasaron los años y se volvieron a encontrar. Y Alex le dijo a Ulises, empezamos mal y eso a Dios no le agrada. Es importante que nos reconciliemos. Se reconciliaron, se hicieron grandes amigos. Grabaron algunos temas juntos. Fueron instrumentos para la gloria de Dios y hasta los últimos días se tuvieron como grandes amigos. Hoy Ulises está en la presencia del Señor. Alex todavía sigue aquí, pero así como Evodia y Sintique tuvieron un altercado y como Alex y Ulises tuvieron también un altercado, usted y yo podemos tener altercados en la iglesia, pero no debemos quedarnos en el altercado, sino que tenemos que buscar lo que es digno de alabanza. Dios nos llamó a la paz.
Una de las alabanzas más famosas del grupo Rescate Band era Quiero paz. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Debemos combatir juntos al reino de las tinieblas y no combatir entre nosotros, sino que tenemos que combatir juntos contra el reino de las tinieblas. Tenemos que derribar a veces la pared. Tú eres pentecostal, yo soy bautista, tú eres aliancista, yo soy reformado. No, en Cristo somos una sola iglesia. Y en este mismo contexto, Pablo instó a los filipenses a llevar sus peticiones a Dios, tomando debida nota de que la oración trae la paz. Cuando usted tenga un problema, vaya en oración. Señor, me peleé con mi pastor, me peleé con el hermano, me peleé con mi papá. Señor, enséñame a ser un pacificador, porque esto no te glorifica a ti. Pero cuando usted llega a la paz y hay una verdadera paz, aunque el otro tenga la culpa, usted trae gloria a Dios. Seamos hombres de oración que buscamos que el Señor traiga la paz y un sentido de su presencia perdurable. Por eso es que en el verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oís y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Busquemos la paz en la iglesia. Busquemos que nuestras relaciones quebrantadas en la iglesia cristiana sean nuestra responsabilidad. Que busquemos la dicha de la comunidad. En medio de las heridas, de las diferencias, podemos alentar, podemos escuchar, podemos orar. Pablo vio lo que pasaba allí en Filipos con Evodia y Sintique. Ellos tenían dificultades para llevarse bien. Y esto traía contienda. Debían buscar mutuamente sus virtudes y alabar a Dios por lo que descubrieran. A veces no nos damos cuenta que por un malentendido o por una idea en la que no llegamos a acuerdo, nos perdemos una valiosa amistad. Pablo lo puede haber dicho por su propia experiencia. Pablo en cierto momento tuvo una diferencia con su compañero de misión, Bernabé. Y esto fue por otra persona, por un tercero en discordia, el joven Marcos. Pero Pablo más adelante podríamos decir que pudo reconocer que él tuvo un punto de vista diferente y que tal vez él no estaba en lo correcto. Porque más adelante Pablo le dice: envíame a Marcos, aquel joven que yo no le veía potencial, aquel joven que Bernabé lo apoyó, envíamelo porque me es útil al ministerio. Dejemos a un lado las diferencias y busquemos la unidad. Este es el poder y la alabanza que nos cambia. Es el poder y la alabanza la que nos cambia. Y por último, quiero centrarme, porque ya hemos visto todas estas 8 cosas buenas. Hemos visto lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Quiero que usted se centre en aprender y recibir y oír y ver en el Señor. Dice el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced. ¿Por qué? Porque Cristo es el conquistador en quien debe controlar nuestros pensamientos. Mientras ayudaba a mi hijo, dice Glenn Pacman, con su tarea de matemáticas, me parecía que no le entusiasmaba mucho repetir problemas sobre el mismo asunto. Ya entendí, papá, insistí esperando que le permitiera dejar de hacerla. Entonces le explicaba que un concepto no es más que esto hasta que aprendemos a ponerlo en práctica. No basta con solamente saber la teoría, hay que ponerlo por práctica, por obra. Pablo le escribió sobre la práctica a sus amigos de Filipo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él mencionó algunas cosas. Él mencionó reconciliación, instó a Evodia y a Sintique a reconciliarse. Usted lo puede ver eso en los versos 2 y 3. Él instó al gozo al recordarle a sus lectores que lo cultivan. Él
instó a la gentileza, al alentarlos, al emplear en su relación con el mundo, a ser amables, a orar, a ser un ejemplo, tanto en persona como por escrito. Él se enfocó en demostrar a Cristo aún estando en la cárcel. Usted y yo, como creyentes en Cristo, somos llamados a poner en práctica todas estas cosas, lo que hemos visto, todas estas 8 virtudes, si podríamos decir, o todos estos 8 rasgos o estos 8 conceptos. Somos llamados a ser verdaderos, honestos, justos, puros, todo amable, lo que es de buen nombre, las virtudes, múltiples virtudes y todo lo que traiga alabanza a Dios. Para eso permitamos que Cristo controle nuestros pensamientos. Como creyentes en Cristo somos llamados a poner en práctica todas estas cosas. Como cualquier otro hábito, debemos ejercitar todas estas virtudes. Ejercítela. Tal vez usted yo no soy amable, yo no puedo ser amable, pero aprendemos a ser amable. Es que yo soy un tremendo mentiroso, tenemos que dejar la mentira. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Tal vez usted y yo fuimos campeones para la mentira, pero es hora que aprendamos a ser verdaderos. Las verdades duelen, no es fácil decir la verdad. Pero aprendamos a ser verdaderos, aprendamos a ser puros, aprendamos a ser amables, aprendamos a ser hombres y mujeres llenos de virtudes, porque la buena noticia del Evangelio, como Pablo había dicho, es que Dios, el que en nosotros, es el Dios el que en nosotros produce el querer como el hacer conforme a su voluntad. Eso usted lo encuentra aquí mismo en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo esto que hemos visto en estas 3 enseñanzas es lo que Dios quiere producir en nosotros. Nunca lo ponemos en práctica con nuestra fuerza, sino que Dios nos provee lo necesario. Así también lo dice en 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. A veces pensamos que ese versículo solamente está hablando de las necesidades económicas. No. Las necesidades más importantes para usted son las necesidades espirituales. Cristo es el conquistador, es quien debe controlar nuestros pensamientos. ¿Dónde podemos hallar personificada la verdad y la honradez? Solo en Cristo. ¿Quién es justo y puro? Cristo. ¿Quién es totalmente amable? Cristo. ¿Quién ha sido siempre bueno? Cristo. ¿Quién es virtuoso y quién es solamente digno de nuestra alabanza? Solo Cristo. El pensamiento controlado por Cristo da paz personal. Le hago una pregunta para que se la lleve en su mente. ¿Controla Cristo su vida y sus pensamientos? Si no es así, rinda todo a Jesús. Y si es así, si Cristo está controlando, siga rindiendo todo a Jesús y experimente diariamente el poder de Cristo, porque cuando Cristo controla nuestros pensamientos, seremos vencedores, venciendo a la ansiedad con la paz de Cristo. Amén.